Los focos. Tus dientes y los focos. Ya. Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Narcea Televisión en esta retransmisión especial. Estamos en la Casa de la Cultura de Cangas, en este proyecto Promoción de la Salud que organiza Ortopedia Pereda, y estamos con un compañero de la radio y con además el organizador, con Manuel Pereda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Ha habido ya 3 jornadas, habéis hablado de colesterol, ¿no?, de riesgos cardiovasculares y soluciones, también de alteraciones del sueño, de salud intestinal, del estreñimiento, y hoy vais a hablar de salud hormonal y obesidad. ¿Qué exactamente en qué va a consistir lo que vamos a ver a continuación? Lo mejor es que los que nos sigan a través de las ondas de Radio Narcea y de la televisión, es que sigan la ponencia de Rafael Hidalgo, que es el ponente y el principal motor, junto con Sara, María y yo, de haber iniciado estas charlas, y va a hablar de las hormonas, como la importancia y la influencia tan importante que tienen en nuestro organismo, en distintos aspectos de la salud, y por qué una de las principales razones por las que enfermamos. Pero bueno, es así a modo de introducción, porque será Rafael Hidalgo el que nos explique mucho mejor y mucho más en profundidad todo esto de lo que estamos hablando. Pues en ello vamos a estar 2 minutos y vamos a interactuar con todos ustedes, con todos los que quieran seguirnos, los que lo están haciendo ahora mismo, los que se sumen. Si quieren ver en el Facebook de la radio, donde nos están viendo en estos momentos, pueden hacer sus consultas, que luego trasladaremos a los ponentes, y para que, aquellos que nos han podido acompañar personalmente, que lo hagan y que consulten y que participen también a través del Facebook, y aquellos que todavía están a tiempo, porque estamos a 2 minutos de que comience la retransmisión. Estamos en la Casa de la Cultura. Si están por aquí por Cangas cerquita, están a tiempo de sumarse y de poder estar aquí en directo y hacer las preguntas y escuchar la charla en directo también. Muy interesante, que van a responder preguntas que a mí me han llamado muchísimo la atención, como porque hay personas que hacen 1000 dietas y después de un tiempo vuelven al punto de partida. Seguro que ustedes, yo por ejemplo estoy en esta situación, hoy intentaremos resolver esas cuestiones, y estén muy atentos. Ya les digo que si no pueden acercarse, hagan sus preguntas a través del Facebook, y luego los ponentes y los expertos resolverán todas sus dudas. Muy bien, así será, y las puertas siguen abiertas a todo aquel que se quiera acercar a lo largo de toda la charla. Pues aquí les esperamos, y si no, síganos a través de esta retransmisión, que en 2 minutos comienza esta ponencia. Gracias. Gracias.
Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar una nueva charla de las diferentes que ya llevamos realizadas a lo largo de este año. La idea, bueno, nos gusta siempre comentar, bueno, porque siempre hay gente nueva en cada charla, y comentar cuáles han sido nuestras principales motivaciones y cómo surgió esta idea y este proyecto. Desde hace ya unos cuantos años, ya va perdiendo uno casi la cuenta, mi hermana y yo, María, empezamos con la farmacia y nos dimos cuenta de lo importante que es poder comunicar e informar a las personas que acuden a nuestra oficina de farmacia, en muchos casos, bueno, pues con distintos problemas de salud, pues informarles de ayudarles y asesorarles en el problema que tienen en concreto y de buscar algunas posibles soluciones aparte de lo que nos van preguntando. Una de las cosas que más me llamó la atención, y que hasta que no estás trabajando en ello te das cuenta, es la gran capacidad de comunicación y de información que tenemos que tienes como profesional de la farmacia, porque todo el mundo acude muy abierto a escuchar, solemos tener bastante tiempo para explicar las cosas, y es un sitio donde la gente se siente con confianza para contarte cualquier problema que pueda tener. Con el paso del tiempo, bueno, pues nos fuimos encontrando por el camino con personas como Sara y Rafa. Sara, que está aquí, Sara Menéndez, que es uno de los motores sin duda más importantes de este proyecto. Trabajaba en laboratorios como representante de laboratorios, luego estuvo trabajando como consultora, y ahí fue donde nos volvimos a encontrar. Su idea siempre fue la de explicar muy bien sus productos y para qué sirven y qué utilidad tienen, y buscar el mejor rendimiento de los mismos. Entonces nos gustaba mucho cómo trabajaba, se animó a venir a Cangas, vino a la farmacia y desde hace ya 3 o 4 años está de forma continua trabajando codo con codo con nosotros. Apareció también, la vida dando vueltas, apareció Rafael Hidalgo, que muchos ya lo conocéis de otras charlas, de oscense, residente en Lleida, y ahora mismo está aquí en Cangas de Narcea. La vida a veces pues nos lleva a unirnos personas de distintos sitios y a estar en un proyecto común y con una misma ilusión. Él tiene una amplia experiencia profesional como farmacéutico y en muchas otras terapias. Estuvo muchos años viajando por distintos países de África. Él conoció muy de cerca unas condiciones muy duras, muy diferentes a las que tenemos aquí, y se interesó desde el principio por buscar soluciones de salud a nivel global, porque la salud estamos muy acostumbrados a enfocarla por partes, ¿no? Los especialistas, los distintos medicamentos suelen ir enfocados a un determinado problema, muchas veces olvidándonos del total de lo que es un organismo, ¿no? Es necesario todo eso, pero entendemos que se complementa muy bien todo con entendiendo bien cómo funciona nuestro organismo, que Rafa hoy nos va a seguir explicando, así como lo hizo en otras charlas. Hoy va a ser sobre salud hormonal, y eso nos puede dar una idea más aproximada de cómo se pueden enfocar los problemas de salud y cómo se pueden prevenir, sobre todo, para no tener que exigir tanto a nuestro organismo con los medicamentos químicos, que en muchos casos son necesarios, ¿no? Bueno, es un poco la motivación, explicaros la ilusión que tenemos por estar aquí y por hacer esto. Y luego, otra cosa que nos llama la atención es que el acceso a la información en los núcleos rurales también es más complicada, y eso pues también nos está motivando a hacer estas charlas y acercarnos más a la gente, aparte de lo que ya lo hacemos desde nuestro puesto de trabajo habitual. Nada, no me enrollo más porque Rafa es el que os va a explicar todos estos temas. Muchísimas gracias por venir, por estar aquí, y nada, esperamos que os guste y os sirva, os ayude lo que hoy Rafa os pueda explicar, y nada más. Gracias. Gracias, Manuel. Bueno, buenas tardes y gracias por venir a todo el mundo, coger tiempo personal para venir a compartir con nosotros. Hoy la charla habla de salud hormonal y obesidad.
el sistema endocrino, la salud hormonal es un tema muy complicado porque es un tema completamente global en el cuerpo. La medicina en los últimos 400 años ha evolucionado cogiendo a las personas, poniéndolas en una sala de disección y cortándola y estudiando trocitos de cada persona como si la persona fuese un reloj, sin tener en cuenta que la persona funciona totalmente de manera global. ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cómo dormimos? Y nuestro sistema de defensas y nuestro sistema hormonal y cómo somos emocionalmente, todo funciona de una y todo está ligado y todo interacciona de una manera o de otra y hace que tengamos un estatus de salud o un estatus de enfermedad. Cuando estudiamos el sistema inmunológico es cuando entendemos que existe una cronobiología. No es lo mismo comer a una hora del día hidratos de carbono o proteínas que comerlas a otra hora del día. Y esto solamente lo podemos entender si tenemos en cuenta que las hormonas van haciendo así a lo largo de las horas del día y que el sistema inmune va haciendo así a lo largo de las horas del día, etcétera. Y luego vienen los estados fisiológicos. No es lo mismo una mujer prepúber o un niño prepúber que una mujer en época fértil, que una mujer en su época perimenopausia y menopausia y el resto de la vida. Claro, cuando la esperanza de vida de las personas era de 34 o 35 años, pues esto no tenía mucha importancia, pero nuestra esperanza de vida se ha alargado muchísimo. Y todas las enfermedades, el grueso de grandes enfermedades que nos ocupa en nuestro trabajo diario, hipertensión, colesterol, diabetes, triglicéridos, depresiones, cáncer, todo esto está relacionado con lo que comemos y con lo que se conoce como economía de la energía, ¿no? Entonces, es un tema complicado. Es un tema complicado que se podría resumir en esto, en que la obesidad es una inflamación generalizada en el cuerpo, ya veremos dónde y cómo, y que además produce una resistencia a una hormona que se llama insulina, que es la hormona que hace que cuando nosotros comemos el azúcar o los hidratos de carbono que comemos y pasan a sangre, luego entren en el hígado, entren en el músculo, entren en el cerebro, etcétera. La insulina es lo que le falla a los diabéticos, ¿no? Esa la conocemos todo el mundo. ¿Cómo llegamos a esta obesidad y a esta inflamación y cómo llegamos a esta resistencia a la insulina? Es lo que hoy vamos a intentar entender un poquito, ¿de acuerdo? Hay unas hormonas que se encargan de gestionar el apetito y la saciedad. O sea, mantener el peso y estar delgadín sería muy fácil si no tuviésemos fame. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Vale. ¿Qué ocurre? Que si no tenemos en cuenta el aspecto hormonal, nos vuelven locos diciendo: tú lo que tienes que hacer es comer menos y hacer más ejercicio. Y si tú comes menos y haces más ejercicio, vas a perder peso. Bueno, pues esto no es así siempre, sino que si no se tiene en cuenta el aspecto hormonal, va a haber gente que hace yo-yo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. O si vas a un dietista y te dice: ya no tomes más hidratos de carbono, solo come proteínas. Pues tu cuerpo entra en un estado de estrés que luego al final hace aún todavía más resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. Es un gran lío, ¿no? La idea es que vamos a llegar a una inflamación generalizada y una resistencia a la insulina que nos va a mantener esta obesidad y todos los problemas de salud que nos va a acarrear por un baile de hormonas. No entraremos en los detalles, pero un baile de hormonas
que son la insulina, que la produce el páncreas, eso todo el mundo lo conoce, la grelina, que se produce en la mucosa del intestino, sobre todo en el estómago, y la leptina, que se produce hasta ahora pensábamos que la grasa solo era un acúmulo de energía, solo era el stock de calorías que teníamos por si venía una época de falta de comida. Bueno, pues hace 22.000 años así era, ¿no? Porque permitía a la especie humana coger calorías, coger grasa y luego salir a caminar sin comer y en esa inanición poder seguir teniendo energía y poder seguir trabajando. Bien, eso así era hace 22.000 años. Hoy en día nuestro problema es que tenemos acceso a la comida a cualquier hora del día y acceso a una comida que, como veremos, no es todo lo sana que debería ser porque se ha industrializado, ¿no? Y nos va a afectar, por desgracia nos afecta de una manera consciente y premeditada, en un patrón hormonal de la saciedad, ¿vale? Luego hablaremos sobre el sistema. ¿Qué son las hormonas? La primera pregunta es ¿qué son las hormonas? ¿No? Pues bueno, las hormonas, la misma palabra lo dice, las hormonas son sustancias químicas que produce el cuerpo para comunicarse, para que una oreja se comunique con el dedo gordo del pie, por ejemplo, ¿no? Tenemos el sistema tenemos el sistema nervioso que se comunica por pulsos eléctricos y por otras moléculas que ya hablaremos también, que se llaman neurotransmisores. Y tenemos el otro gran sistema de comunicación, que son las hormonas. Bien, pues ¿qué es una hormona? Pues es un compuesto químico que es un mensaje de WhatsApp, una información a distancia. ¿Qué hacen estas hormonas? Pues excitar, inducir, producir el movimiento. Eso quiere decir que la vida, que es movimiento, está ligada a las hormonas, porque son los motores de la vida, ¿no? Podríamos entender esa idea. ¿Cómo funcionamos? Fijaros, tenemos que sobrevivir, y hemos sobrevivido, ¿no? Pues con los sentidos analizamos el mundo. Una vez hemos captado lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, vamos a integrarlo, ¿no? ¿Es dónde se integra? En el sistema límbico del cerebro. ¿Y el sistema límbico del cerebro qué es? Bueno, pues es lo que tú, por ser tú, por venir de la casa que vienes, de la familia que vienes, por haber tenido una biografía tuya, única y exclusiva, te va a determinar cómo tienes que reaccionar, cómo vas a identificar el mundo. No es lo mismo para, ¿cómo se llama? Asociación del lobo y del oso. Aquí. ¿Cómo? Solo es del oso, vale. No es lo mismo para una persona que está en esta asociación que ve un oso, la reacción de su cuerpo a la de un paisano que el oso cada 2x3 se le come las ovejas o los chatos. Cuando vea al oso, él va a reaccionar de una manera completamente diferente a cuando el de la asociación de protección lo ve. ¿Y eso va a depender de qué? Pues de esa persona. ¿Y eso depende de qué? De cómo su sistema límbico personal de cada uno va a reaccionar y va a identificar lo que está viendo. Personalizado. Una vez hemos integrado, vamos a dar una reacción. Esto es una parte del cerebro. Vamos a dar una reacción para que la persona sobreviva. Solo queremos sobrevivir. Bien. Integramos, hay una reacción de supervivencia y esta reacción de supervivencia va a ser eléctrica, o sea, va a ser neurológica, va a ser hormonal, va a ser endocrina. Y esa melodía de dos tipos de notas va a dar una reacción en el cuerpo. Esa reacción en el cuerpo va a hacer que sobrevivamos
Y luego esa misma reacción hacia arriba va a producir un mecanismo de autorregulación. Y eso sería lo fisiológico, lo natural, lo sano. ¿De acuerdo? En sencillo funcionamos así. Entonces, ¿qué son las hormonas? Pues las hormonas son mensajes que son transportados en sangre, que van de un sitio a otro, estas hormonas van a hacer como la palabra es yo impulso, yo hago, van a producir un efecto en las células, un efecto rápido y un efecto lento, ¿no? Antes se pensaba que solo producían un efecto lento. Bien, en resumen, si sintetizamos la vida a las hormonas o a las células, se convierte en algo muy sencillo la vida. ¿Qué es? Que no te coman, comer y metabolizar lo que has comido y reproducirse. Y ese sería el resumen y en síntesis el aspecto vital de las hormonas, ¿no? Un eje, esto es una parte del cerebro, ni nos centramos. Un eje, por aquí estarían los sentidos y la integración de la información, que cada persona lo va a hacer de una manera diferente. Y una vez he decidido qué voy a hacer, según mi biografía, voy a tener un eje que es el eje del estrés, que es el eje de la supervivencia, que es el eje de luchar o huir. Voy a poner en marcha un eje que es el de la tiroides, que es el eje del metabolismo, de transformar un filete de gochu en un paisano, ¿sí? Y luego el eje de las gónadas, o el eje de las suprarrenales, que es el eje de la reproducción, testículos, ovarios, ¿de acuerdo? Y en definitiva este eje es que no te coman y ir a buscar la comida. Este eje es transformar lo que he comido en energía y en un paisano. Y este otro eje está claro, eso no hay que explicarlo, ¿eh? Bien. Y son esos tres grandes ejes, de arriba hacia abajo, los que nos mantienen como si fuésemos un mecanismo, ¿vale? La humanidad ha quedado un poco más arriba en el sistema límbico, en la integración. Bien, vamos a ver el primer eje, ¿sí? El eje hormonal del estrés, luchar o huir. Muy bien, lo que decíamos, lo primero es reaccionar, identificar algo que lo veamos como un peligro. Esta identificación lo que nos distingue de los animales es que esa identificación no tiene por qué ser real, nos lo podemos imaginar, ahí salen todos los miedos tan humanos, ¿eh? Puede ser imaginaria, puede ser presente, que nos esté ocurriendo ahora, o que nos haya pasado, o que sea futura. No tiene por qué estar aquí. Y siempre ocurre lo mismo. A eso que nos imaginamos o que nos recuerda, lo identificamos como un estresor, como algo que hay que huir o algo que hay que luchar. Bien. Y acordaros siempre que es personal, porque lo que hay que entender es que lo que a ti te parece normal, a otra persona a lo mejor no le parece normal. Y hay que entender que a esta persona lo puede identificar y le puede hacer daño, aunque a ti no te lo haga. La normalidad está dentro de cada uno. Bien, si nosotros mantenemos este eje continuamente conectado, van a pasar muchas cosas. Una manera de saber si estoy muy estresado y muy agotado es a esas personas que le molesta mucho la luz, que no pueden salir de casa sin gafas de sol, que no pueden conducir sin gafas de sol porque el sol les manca. Y eso es debido a esto. Porque claro, pues si yo estoy estresado voy a tener el ojo completamente abierto continuamente. Claro, a fuerza de hacer eso, voy a agotar el ojo, que es un músculo. Y cuando tengo que cerrar el ojo, como estoy agotado, no lo voy a poder mantener mucho tiempo cerrado,
¡pas! Y se me va a abrir. Y si hay mucha luz ambiente, pues nada, preguntarle a los cámaras lo que pasa si hay mucha luz ambiente, que hay que cerrar el objetivo. ¿De acuerdo? Y todo esto son diferentes cosas, etcétera. La que nos importa en este momento es es que si mantenemos el eje del estrés continuamente activado, nos va a subir el azúcar, vamos a tener triglicéridos, etcétera, 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 retención de líquidos, etcétera. Fijaros, en resumen es, si yo el eje del estrés continuamente lo tengo activado, voy a tener azúcar en sangre, triglicéridos en sangre, colesterol en sangre y más insulina de la que necesito en sangre. Y eso no es gratis. Eso en el tiempo nos va a pasar factura, nos va a producir una enfermedad. Fijaros, apneas del sueño, eso es una cosa, roncar por la noche. Eso es un ejemplo de cómo llegamos a la enfermedad por culpa de este eje hormonal. Bien, si tenemos mucha grasa acumulada en el cuello y somos roncadores, podemos tener pequeños ahogos durante la noche. Al tener esos pequeños ahogos, claro, o te despiertas o te mueres, ¿no? Entonces, continuamente estás haciendo por la noche pequeños ahogos intermitentes y pequeñas roturas del sueño. Eso, mantenido continuo en el tiempo, lo que va a ocurrir es que estás estresado hasta por la noche y nos va a subir el azúcar, nos va a subir el colesterol, nos va a subir la insulina y vamos a tener una tendencia a engordarnos sin saber por qué. 90 días con el aire forzado regulan el nivel de una hormona que se llama leptina y entonces desconectamos el hambre y podemos empezar a perder peso. Todas las personas que sean roncadoras van a tener que ver qué está ocurriendo con su peso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso? Bueno, va a haber si no respiramos nos falta oxígeno, ¿sí? Si no respiramos nos falta oxígeno. Si nos falta oxígeno se nos fragmenta el sueño. Si se nos fragmenta el sueño se estimula el eje de supervivencia porque me estoy ahogando, ¿de acuerdo? Esta mezcla va a producir a nivel del cerebro un problema que se llama disfunción hipotalámica. Vamos a estar cansados y vamos a tener más apetito, porque no dormir aumenta el apetito. Y es otra vez el ciclo vicioso de tengo sobrepeso, tengo obesidad, pero tengo hambre, tengo más hambre. Este sería todo el proceso hormonal y de inflamación que como veis es muy complicado. Yo lo voy a simplificar. Todo este lío de hormonas y todo este lío del primer eje de estrés y la obesidad, ¿cómo lo solucionamos? Primero, comida real. Si voy a comer pescado, que tenga forma de pescado, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para bajar la inflamación. Segundo, movernos, porque al tener trabajo muscular, la actividad muscular bajará los niveles de una de aquellas 3 hormonas que estábamos hablando, que era la insulina. ¿Bien? Y luego, importantísimo, dormir por la noche las horas que nos tocan. A nivel hormonal, hacer la siesta no nos recupera las horas que perdimos. A nivel de sueño, de mantenernos, sí que nos recupera, pero no a nivel de tener un problema de obesidad. ¿De acuerdo? ¿Os habéis fijado que la gente que tiene sobrepeso y que come muy bien y abundantemente y queda, ¿cómo se llama? Fartuquito, ¿sí? Fartuquito. Fartuquín en cada comida, tarde o temprano va a tener un ataque de gota? ¿Eso lo habéis observado? ¿Por qué ocurre esto? También es un problema hormonal. Claro, cuando el cuerpo detecta que me estoy ahogando, para sobrevivir, para que no haya lesiones en el cerebro, produce una especie de sustancia que te ayuda a sobrevivir.
Esta sustancia se llama adenosina, pero claro, cuando la adenosina se tiene que limpiar de la sangre, va a producir ácido úrico. Y cuando ese ácido úrico está en una situación que se puede cristalizar, cuando se cristaliza, eso es gota, eso es la gota. Y este es como desde una hipoxia el cuerpo produce unos antioxidantes naturales para proteger a esas células que no se mueran, pero claro, esa sustancia tampoco es gratis tenerla en sangre, esa sustancia hay que limpiarla, y al limpiarla produce ácido úrico y si cristaliza tenemos gota. De manera que la gente que es roncadora y obesa es muy probable que en un momento u otro haga gota y se va acercando. ¿Qué hay que hacer? Pues tomar estos minerales y tomar polifenoles, que ya veremos lo que es. Que los polifenoles son los colores de las verduras, los colores de la fruta. Esos son los polifenoles. Bien. Eje del metabolismo, eje de la tiroides. El eje de la tiroides aquí nos ocupa porque es el que se encarga de mantener bien el crecimiento armónico del cuerpo, ¿no? Que tengamos la grasa donde tengamos que tenerla. Pero esto también depende de la subespecie o de las razas de hombres, o sea, del hombre. ¿Os habéis fijado esas razas de Botswana que tienen un acúmulo enorme de grasa aquí? Y están así de secos y las posaderas las tienen así, es porque toda la grasa la acumulan allí. ¿Por qué acumulan allí la grasa? Claro, porque ellos están absolutamente todo el día caminando y tienen que tener esa energía localizada. Y para ellos es un crecimiento armónico. Para nosotros sería una cosa rara, ¿no? Tener, pues yo qué sé, ese tipo de posaderas. Muy importante la tiroides en el embarazo y cuando nos hagamos mayores en mantener esa salud de la memoria, esa salud cognitiva. Hay que tener muy buena salud de tiroides para luego tener muy buena salud para no hacer una demencia, no perder la memoria. El metabolismo, lógicamente, es el eje del metabolismo, el metabolismo de los huesos, el funcionamiento del corazón, la producción de energía para poder sobrevivir todo el día, etcétera. Esto no nos interesa, que es el detalle. Esta es la parte del cerebro que inicia todos los ejes hormonales y esta es nuestra glándula tiroides, ¿de acuerdo? Y aquí es donde se produce la magia. Para que la tiroides funcione bien, sí o sí, tenemos que tener un yodo correcto y otro metal que se llama selenio, y estos los tendremos ahí por si, ¿vale? Pero estos dos son básicos. ¿Qué hace este eje? Acordaros siempre, transforma todos los nutrientes que comamos. Sin la tiroides, todo lo que comemos no se va a transformar en lo que debe transformarse y lo único que nos va a dar es problemas, ¿no? Estimula la máquina de dentro de cada una de nuestras células para producir energía. Tenemos una central eléctrica en cada una de nuestras células que se llama mitocondria y no funciona bien, no vamos bien. La gente que tiene fibromialgia, fatiga crónica, hipotiroidismo y no puede con la vida es porque sus mitocondrias no funcionan correctamente y no puede. Si no pones gasoil o gasolina en el coche no funciona. La mitocondria es la estación de combustible y además es el motor del coche. Y luego, si no tenemos economía energética, no podemos trabajar, no podemos mantener el cuerpo. Con hipotiroidismo no mantenemos bien el cuerpo y con hipertiroidismo, que es la parte que va mucho más rápido, quemamos el cuerpo demasiado rápido. A un coche diésel le pones gasolina y vas a andar, ¿cuánto? 150 metros hasta que fundiste los inyectores, ¿no? Esa es la idea. Tiene que estar el equilibrio.
Bien, ya hemos visto los tres ejes, más o menos, qué son las hormonas. Ahora vamos a ver cómo llegamos a esa inflamación generalizada de los tejidos y cómo llegamos a esa resistencia de la insulina por culpa de comer a todas horas y demasiado. Ya os lo adelanto. Bien, fijaros, hay dos tipos de grasa. La grasa que tenemos debajo de la piel y la grasa que tenemos entre las tripas, entre las vísceras. ¿Sí? Se conoce como grasa blanca y grasa beige. Y luego hay una tercera, que es la grasa marrón, que la tienen muy desarrollada los guajes. Por eso cuando los niños pequeños están siempre tan calientes, ¿no? Y si hay alguien aquí que es profesor o profesora, en las aulas de los niños hacen un calor terrible siempre. ¿Por qué? Porque su tejido graso marrón está muy activo y produce muchas calorías térmicas, ¿eh? Es una estufa. Bien, la grasa beige se encarga de la temperatura del cuerpo igual que la marrón, a menos nivel, pero cuando somos adultos esa es la que nos funciona. Y la grasa blanca, esa es la causante de la inflamación que estábamos hablando antes. Entonces, si quiero estar sano, al menos tengo que eliminar toda la grasa visceral, toda la grasa que tengo en las tripas. Bien, hasta hace un tiempo se hablaba que, o se pensaba que la grasa solamente era un acúmulo de calorías, como si fuésemos la carbonera de tu casa, la grasa. Pero no, es un órgano hormonal también, muy importante, que va a regular la tensión arterial, que va a regular si te vas a hacer diabético o no, que va a regular que tengas arteriosclerosis, que eso es lo que te va a producir un infarto o te va a producir un derrame cerebral. La grasa también va, sobre todo la visceral, va a regular que tengas un cáncer o no tengas un cáncer. En esta situación, con tanta grasa abdominal, la cantidad de probabilidades de tener un cáncer de colon o un cáncer de próstata se dispara. A nivel hormonal, esto es un señor, pues a nivel hormonal toda su testosterona, que es la hormona de los paisanos, se transforma en estrógenos, en hormonas femeninas, y esos estrógenos en un paisano hace que la próstata crezca como un melón, ¿vale? Consecuencia de la obesidad y de la actividad hormonal. Otra cosa que hace esa grasa es que con el tiempo tu hígado se va a volver un hígado graso no alcohólico. Y no tomaste en tu vida una copa ni un culín de sidra y tienes el hígado graso, inflamado y con el tiempo cirrótico. Todo eso viene y el síndrome de ovarios poliquísticos, que trae tantos problemas para luego tener niños, pues también viene de esos niveles de grasa visceral y de ese azúcar en sangre demasiado alto. Si nosotros queremos mantener ese peso, ese normopeso, hay dos cosas que tenemos que tener muy controladas. Una, el apetito. Es muy fácil adelgazarse si no se tiene hambre, ¿no? Y otra, la saciedad. Es muy fácil no comer más si con 2 bocadines te quedaste fartuquino, ¿no? Fartuquín. Pues esto y esto son el equilibrio hormonal que hará que comamos más o que comamos menos. Entonces, el patrón normal del apetito, tenemos el cerebro y tenemos el intestino, que cuando el cerebro, o sea, cuando el intestino detecta que no tenemos comida, produce esa hormona, hace una llamada general y dice: oye, haz algo porque tenemos las tripas y el estómago vacío. Y eso lo hace con esta hormona que se llama grelina. Y luego en el cerebro hay 2 sustancias, una que se llama endocannabidioles y la otra, que es el péptido ahí, que dan mucho apetito. De manera que
tanto la glielina desde el intestino como estas dos cosas van a producir hambre. ¿Qué observamos? Que la gente con sobrepeso pasa hambre. Tienen una cantidad de calorías y de grasa mantenida que podrían estar 3 inviernos sin comer. Pero comen y siguen teniendo hambre, y comen y siguen teniendo hambre, y comen y siguen teniendo hambre. Una de las causas es esta: no son capaces de desconectar el apetito, el patrón del apetito. Este es el Homer, que ya sabéis cómo come, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En condiciones normales, antes de llegar a la obesidad y después, si tú le haces caso a tu cerebro, que te dice, come, y come una cosa que sea dulce y grasosa y rápidamente, y cuanto más dulce mejor, un donut, unas moscovitas, ¿qué ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es eso: tienes apetito, se produce un aumento un aumento de azúcar en sangre. Como hay mucho azúcar en sangre, el páncreas va a producir mucha insulina, un poquito más de la que te corresponde. ¿Para qué? Para que ese azúcar en sangre baje, porque el cuerpo sabe que el azúcar en sangre es malo para todo. Se produce una hiperinsulinemia, la insulina hace su trabajo, que es coger el azúcar y eliminarla de la sangre. Se me produce una hipoglucemia, lo que me ocurrió al principio. Al producirme una hipoglucemia, el cerebro dice, ahí va, que te ha bajado el azúcar, y salta la alarma y empiezas a tener un hambre voraz. Tienes un apetito voraz, vuelves a comer azúcares rápidos y grasas rápidas, vuelve a subir la hipoglucemia y ala, otra vuelta de noria y otra vuelta de noria y otra vuelta de noria, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues no comer en ese momento hidratos, azúcares, huir de los azúcares en ese momento. Bien, los endocannabinoides están en el cerebro no porque sí, ¿no? O sea, no porque tenemos que descubrir la marihuana. La marihuana, la gente que ha fumado, me han contado, te da mucho apetito. ¿Por qué? Porque esas sustancias del cerebro se activan y te aumentan el patrón del apetito. Bien, ¿qué pasa? Son unos derivados del metabolismo de la grasa, de un ácido graso que se llama ácido araquidónico, que es la grasa más tóxica que hay porque es la que produce inflamación. Si sois obesos, no comáis cacahuetes. O si sois obesos, no comáis cacahuetes. Y menos aún cacahuetes con azúcar, ¿vale? Porque tiene muchísimo ácido araquidónico. Bien, vamos al otro lado. Si ese era el patrón hormonal del apetito, vamos al patrón hormonal de la saciedad, ¿no? El patrón hormonal de la saciedad, ¿con quién está ligado? Bueno, pues desde el intestino, el que desconecta el apetito es el una hormona que se llama neuropéptido I. Bien, cuando el intestino descubre que ya nos llegó mucha comida, produce la alarma de decir, ya estamos fartuquines, ¿Qué problema hay? Que si tú no masticas correctamente, vas a tragar más alimentos de los que realmente necesitas, porque el intestino tarda más tiempo en producir esa hormona de desconexión del hambre que lo que tú tardas en comerte una fabada, un cachopo y el arroz con leche con un poquito de 7 vidas para que baje todo, y luego el café y un orujito, ¿vale? Entonces, como no masticamos suficientemente lento, comemos más de la cuenta. Y luego la grasa subcutánea, la grasa que tenemos debajo de la piel, en lugar de tenerla debajo de entre las tripas, para que nos entendamos, la grasa visceral, ahí produce una hormona de desconexión
que le dice al cerebro, ya estás fartuquín, deja de comer, que se llama leptina. Claro, si toda tu grasa está entre las vísceras en lugar de debajo de la piel, no vas a producir la leptina suficiente para decirle al cerebro, deja de comer, que ya está, que ya tienes suficiente grasa para aguantar, ¿vale? Va a producirse otra cosa, que es la siguiente. Si hay inflamación, la leptina nunca va a poder entrar en el cerebro para desconectar el apetito, y siempre vas a tener hambre. O sea que esa inflamación que tenemos también nos produce siempre apetito, siempre hambre, ¿no? Fijaros que este patrón de la saciedad, la industria alimentaria lo tiene muy bien estudiado, y lo que hace es añadir potenciadores del sabor para que no se desconecte. Y entonces esa sal, ese azúcar y ese glutamato, entre otras cosas, que se pone en los alimentos sin tener que ponerlos, como se ponen como aditivos, lo que hacen es que te hagas adicto a la comida. ¿De acuerdo? ¿Habéis probado alguna vez habréis una bolsa de snacks, de lo que sea, y no eres capaz de parar de comer hasta que se acabó? Y cuando se acabó, si no te mira nadie, abres la bolsa y haces así, ¡qué rico! ¿Vale? Eso no es por casualidad. Eso es la mezcla del azúcar, la sal y el glutamato que se ha añadido ahí. Son los potenciadores de sabor. Bien, vamos a ver hormonalmente qué es lo que ocurre. Fijaros aquí que el apetito nos lo regulaba la adrenalina y la dopamina, que son dos neurotransmisores del cerebro, ¿vale? Y la falta de apetito, la saciedad, la noradrenalina y la serotonina. Cuando no estamos con los niveles de serotonina correctos, tenemos una depresión, ¿vale? Es una depresión que todavía nos deja funcionar. Y hay gente que dice, yo claro, es que de tanto en tanto tengo una necesidad imperiosa de comer, pero de comer cosas dulces, ¿no? Guarrerías. Eso es porque tenemos la serotonina baja, ¿vale? Y cuando tenemos la serotonina baja, vamos a tener compulsiones. Y esas compulsiones, o sea, no somos capaces de controlarnos. Una de esas compulsiones es sobre la comida, ¿de acuerdo? Si tenemos la dopamina completamente baja, es la depresión de estoy tirado en el sofá, estoy tirado en la cama y no me muevo, si queréis algo me arrastráis. Es otro tipo de depresión, pero también es un cuadro de depresión. Pues todo eso también regula el apetito. Fijaros, eje de supervivencia, el proceso neuroendocrino que nos va a desregular las hormonas. O sea, desde el comportamiento voy a tener una alteración hormonal, ¿correcto? Fijaros, ese es un proceso en el tiempo en el que creemos que somos capaces de aguantarlo todo. Es la fisiología del estrés. Yo me empiezo a estresar, tengo un disgusto con mi pareja y me dura el disgusto 1 hora. Pues todo mi eje de luchar o de huir se mantiene por la adrenalina y el magnesio. Ese metal y esa hormona es la que me mantiene toda esa hora hecho una furia. Si sigo manteniéndome estresado en el tiempo, el primer mes lo que voy a hacer es gastar toda la serotonina y mucho cortisol. Cortisol que me producen las suprarrenales. Un mes enfadado, un mes con estrés, un mes que no sé si me van a despedir o no me van a despedir. Claro, un mes entero gastando serotonina, ya vamos a empezar a tener la función de la serotonina agotada. Vamos a empezar una depresión, que a lo mejor la estamos compensando con pulsos de comer chocolate, con pulsos de comer pan con lo que sea, o una caja de galletas del tamaño que sea.
si seguimos estresados, los siguientes meses seguimos gastando cortisol, o sea, agotando las suprarrenales. El zinc, que es otro metal, el magnesio ya lo gastamos en su momento, tendremos contracciones musculares, tendremos migrañas, de todo sin magnesio. Ahora vamos a gastar el zinc. Al gastar ese metal empezaremos con problemas inmunológicos y con problemas de fertilidad o de bajada de líbido, etc. Vamos a gastar la dopamina, o sea, tirados en el sofá o en la cama, y vamos a gastar el GABA. Y si seguimos en el tiempo, vamos a llegar al fenómeno de burnout, al agotamiento de las suprarrenales. No vamos a poder hacer, no va a funcionar bien nuestro páncreas, no va a funcionar bien nuestro sistema inmune. Voy a empezar a vivir y 2 horas después voy a estar tirado en la cama, etcétera, etcétera. Es un cuadro de agotamiento en el tiempo muy complicado da un cuadro como los enfermos de fatiga crónica y de fibromialgia, pues un cuadro como eso. Bien, claro, si se me está afectando todos los neurotransmisores que me regulan el patrón de saciedad y el patrón de hambre, pues voy a tener problemas y comportamientos enfermos, desregulados en cuanto a la comida. Cuando se acaba el cortisol nos quedamos tiraditos en la cama. Bien, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es la inmunidad, ¿vale? Si decimos que la inflamación y la resistencia a la insulina al final es lo que nos va a mantener la obesidad o nos va a complicar la obesidad, pues la inflamación va ligada al sistema de defensas del cuerpo, ¿vale? Fijaros que este sistema de defensas es un diálogo químico entre el sistema de defensas y las células del tejido graso, que acordaros que las células del tejido graso se han transformado en órganos hormonales, de manera que el tejido graso tiene traductores del lenguaje del sistema inmunológico y el tejido inmunológico tiene traductores del lenguaje del sistema endocrino, y se produce un diálogo hormonal inmunológico hormonal. ¿En qué acaba este diálogo? Pues va a acabar en una inflamación, no en una inflamación que nosotros conocemos, una inflamación clínica, donde se nos inflama una rodilla, o si hay un corte no nos desangramos, sino que se para la hemorragia, ¿no? O una inflamación aguda, no una inflamación aguda en la que se repara y se cicatriza, sino en una inflamación crónica donde hay una pérdida de funcionalidad. Es una inflamación crónica ¿de qué? Del tejido de la grasa. Es una inflamación crónica de bajo nivel y es una inflamación crónica completamente hormonal que nos va a producir 2 cosas. Una es resistencia a la insulina, vamos a ser como diabéticos, y la otra resistencia a la leptina. La hormona que nos desconectaba el apetito se acumula en sangre porque no es capaz de entrar en el cerebro, y al no entrar en el cerebro no es capaz de desconectarse. Estoy inflamado y con mucha fame. Claro, es una mezcla bastante, bueno, pasa lo que pasa. El sistema inmunológico de defensas hace 2 cosas. Una, defendernos, y otra, si se me rompe un hueso, recuperarlo. Si se me rompe una arteria, pues que no me desangre. Si se me rompe un vaso, cerrarlo y hacer un tapón para no tener un accidente vascular. Cosa que queda alterada. Si tengo una célula cancerosa, ir a la célula cancerosa y matarla. Eso hace el sistema inmunológico, si funciona bien. Si hay una disfunción, pues vamos a tener problemas. Por eso, esa grasa abdominal que veíamos entre las vísceras aumenta el cáncer de colon y aumenta el cáncer de próstata. Y en las mujeres aumenta las probabilidades de ovarios poliquísticos, etcétera, etcétera.
esta inflamación, este sistema inmune tiene un lenguaje, que es el lenguaje de la inflamación. El sistema inmune se entiende y se entiende con las células del cuerpo por la inflamación. La inflamación natural y fisiológica, no patológica, que tenemos en la obesidad. Esta inflamación se basa en las grasas, en el metabolismo de las grasas, en los omegas. No sé si ahora todo el mundo conoce lo que es un omega 3, un omega 6, pues en la química de esas grasas vamos a tener o una buena inflamación o una mala inflamación, ¿de acuerdo? Concretamente en el equilibrio entre los omega 6 y los omega 3. Bien. Aquí hablábamos eso, ¿no? Que las células del sistema inmune conocen el lenguaje de las hormonas, y las células del sistema de la grasa tienen lenguaje para los receptores, para la inflamación, reaccionan a la inflamación, ¿vale? Y aquí tenemos las células, y este es el gran lío de lenguaje de células, que no nos aporta nada. Esto sí que quiero que lo veamos. Fijaros, este ácido graso es el ácido araquidónico, es el ácido que viene del cacahuete y de otras. Se encontró primero el cacahuete y se llamaba ácido cacahuético, y luego le cambiaron el nombre. Es el ácido graso de la inflamación, ¿correcto? Viene de otro ácido graso, por ejemplo, cuando comemos lino, sabemos que el lino es una grasa buena para el cuerpo. Bien, pues fijaros, como lino y me llega hasta esta grasa. Si hay inflamación, o si hay resistencia a la insulina, o si hay una dieta muy rica en azúcares, de una grasa buena que me protegía de la inflamación, que me inhibía la inflamación, me va a producir una grasa mala que se va a sumar a todas las grasas malas que han comido todos los animales que me he comido yo, y me va a producir mucha inflamación. ¿Quién va a determinar que de una grasa buena se pase a la grasa mala? Pues la cantidad de aceite de pescado que tome y la cantidad de insulina que tome la cantidad de azúcares rápido que tome en mis comidas. Comer azúcares rápidos va a generar que tengamos más inflamación de la que me toque. Esa es la idea. ¿Y cómo tengo que solucionar? Más aceite de pescado, más aguacates, más avellanas y almendras sin tostar, porque si no estropeo el aceite antiinflamatorio. ¿De acuerdo? Fijaros, este paso de un aceite antiinflamatorio a un aceite inflamatorio lo determina la cantidad de insulina en sangre. ¿Y qué determina la cantidad de insulina en sangre? La cantidad de azúcar que comes. Y esto viene del pescado. En definitiva, fijaros, de pasar de bombero a pasar a pirómano me lo determina la insulina. Y del control genético, o sea, la tendencia que yo voy a tener a inflamarme o a no inflamarme, también lo va a determinar la insulina. Cuanto más tiempo me haya estado alimentando mal, si yo hago una dieta, genéticamente mi cuerpo está más acostumbrado a reaccionar hacia la inflamación. Por eso la gente que hace una dieta se adelgaza y no sigue las pautas sanas que aprendió en la dieta, tiene mucha más tendencia a volver a engordarse. ¿Por qué? Porque a fuerza de tener esto en marcha he alterado mi control genético, y mi tendencia en ese momento es a inflamarme más. ¿De acuerdo? En resumen, una inflamación aguda duele, todo el mundo se ha pegado un golpe y sabe que duele, pero una inflamación de las metabólicas, de las que estamos hablando, siliente, lo que hace es te va matando
poquito a poquito. ¿Cuánto tiempo? Pues mira, si no tuvieses un problema genético, que lo veremos, empezarás a finales de los 20 y a finales de los 40 vas a debutar con un síndrome X, síndrome metabólico, hipertensión, ácido úrico, triglicéridos, diabetes, gota. Ese es el tiempo que tardas en cambiar tu ADN hacia la inflamación y hacia la enfermedad, hacia la resistencia de la insulina. ¿Qué deberíamos hacer para bajar esa lipoinflamación, ¿no? Para ayudar. Primero, tengo mucha hambre, no voy a comer hidratos de carbono y menos hidratos de carbono rápido. Voy a comer un poquito de proteínas. Y si además añado aceite de pescado, estupendo. Durante el día, ¿qué tipo de aceite de pescado? Uno que se llama EPA. Durante la noche, ¿qué aceite de pescado? Uno que se llama DHA. ¿De acuerdo? Y así rompemos esa lipoinflamación. Fijaros que de esto que estamos hablando, el 70-80% de la gente que tiene sobrepeso y una disfunción hormonal. Eso es mucha gente. ¿Se puede medir? Sí. ¿Lo miden? No. Solo te lo van a medir si tienes la suerte que en tu pueblo hay una unidad de investigación de endocrinológica, de hormonas. Si no, no se mide de manera normal. El tejido graso del que estamos hablando es la grasa blanca, la grasa visceral. Y esta grasa visceral nos va a producir resistencia a la insulina. La actividad hormonal de esa grasa que hemos ido alimentando por hacerle caso a nuestro sistema y comer siempre donuts, o comer cosas dulces así y grasas rápidas, nos va a producir una resistencia a la insulina, diabetes, nos va a alterar el sistema inmunológico, nos va a alterar el corazón, con arritmias, con infartos. Todo esto es el origen de todas las enfermedades que aparecen con la vejez. Dice, mira, pobre paisano, toda la vida trabajando, se jubila y le salen todas las enfermedades y se muere. ¿Vale? Va a producir procesos hormonales, va a producir alteración en el azúcar y la grasa y el hambre, alteraciones metabólicas, va a producir alteraciones en la temperatura corporal. La gente con hipotiroidismo, que generalmente suelen ser obesos o con tendencia a, tienen frío, pasan frío, no toleran en los ambientes fríos. La presión arterial subirá y tendremos alteraciones de la coagulación. Las alteraciones de la coagulación junto a los problemas cardiovasculares, esa mezcla te va a llevar a un derrame cerebral, a quedarte así, o a irte de aquí, o a tener que un problema de bypass en el corazón o un problema en las piernas, que no podrás caminar. Bien, fijaros, la misma idea. La inflamación aguda duele, pero la inflamación silente, la lipoinflamación, mata lentamente. ¿Cómo nos mata? Con una resistencia a la insulina, como si fuésemos diabéticos. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que nos va a producir este síndrome metabólico, colesterol, hipertensión, que va a envejecer nuestros órganos. Pero claro, un hígado bien vascularizado, que le entra sangre, que le entra oxígeno, que se le lleva las toxinas, etcétera, va a ser un hígado más sano que si no está bien perfuso, no le llega buena sangre, ¿no? Eso lo entendemos bien. Esta inflamación silenciosa nos va a producir una alteración hormonal. ¿Dónde? Inflamación silenciosa en la grasa visceral. ¿Dónde nos va a producir esa inflamación hormonal, esa alteración hormonal? En el patrón de la saciedad. Voy a tener más hambre, o sea, voy a ser obeso, voy a estar inflamado, voy a tener hipertensión, colesterol, triglicéridos y encima voy a tener fame. Y cuando la gente tiene fame, ¿qué hace?
comer. Y si comes bien, perfecto, pero si comes mal, más inflamación. Es una tormenta perfecta. Y luego, patrones en la liberación de la grasa. ¿Qué ocurre? eso es la economía energética del cuerpo. ¿Por qué comemos? Aparte de porque nos encanta comer. Pues comemos para tener energía y tener materiales para construir el cuerpo, ¿no? Bien, pues eso queda alterado, ese patrón de la energía. ¿Cómo queda alterado? Comes y esa energía se va a la grasa, pero no es capaz de salir de la grasa. Y como no es capaz de salir de la grasa, no la puedes transformar en energía. Y eso es como si no hubieses comido. Fame otra vez. Vuelvo a comer. Mirad, esto es la tormenta perfecta. Y la tormenta perfecta, que es nuestra dieta industrializada, ¿qué es? Es hidratos de carbono rápidos, cuanto más rápidos, más gustosos, más potentes de sabor, y durante unos minutos vamos a ser más felices, y grasas de mala calidad. Eso es lo que comemos hoy en día. ¿Y qué le añadimos? Los aditivos, los estimuladores del sabor, que nos hacen adictos a ese tipo de comida encima. No nos quitan el hambre y nos hacen adictos a esa comida. La sal, el azúcar, que si un día intentáis comprar un alimento procesado que no tenga azúcar en la composición, os vais a ir de la Alimerca con una manzana, una pera, una bleda o unas berzas, porque no vais a todo lleno de azúcar que no hace falta en ese alimento. Lo mismo con esa sal y lo mismo con el glutamato. El glutamato que se descubrió en las algas, le llaman el quinto sabor, y lo que produce cuando tú lo tomas, te dispara las hormonas de la felicidad. A nivel del cerebro te dispara las endorfinas. Claro, le llaman el quinto sabor, la traducción del japonés es el sabor maravilloso. Y lo que hace es, si una cosa es maravillosa, ¿qué haces? Pues quiero más. Y entonces, pues con ese, quien dice sal, dice pimentón rojo, El pimentón rojo potencia el sabor de las cosas. ¿Habéis puesto alguna vez en un pastel o en el chocolate un poquito de sal? ¿Cómo el gusto de ese chocolate o de ese pastel, los matices, la mantequilla, la ralladura de limón, lo que sea que hayas añadido, se nota mucho más? Es porque aumenta la actividad de los gustos. Claro, si le pones un poquito para darle la gracia, perfecto, es un secreto de las abuelas culinario, pero si lo pones con la intención de hacer que la gente coma más patatas de tu marca, pues es ya roza lo que roza. Bien, ¿qué tendremos que hacer cuando voy a comer? Saber si lo que como ¿es un alimento rentable para mi cuerpo o no es un alimento rentable para mi cuerpo? Porque si no es un antinutriente, porque no es un alimento rentable, ¿qué decir? Que yo me lo como, perfecto, lo tengo que digerir, lo tengo que procesar en el hígado. Claro, todo lo que era tóxico y artificial de ese alimento lo voy a tener que limpiar. Y al final, entre la energía que me da y la energía, el mal de cabeza que me ha dado, ¿cómo le llamáis, cómo decís a esto? Cuando algo te produce mucha pereza porque te da mucho trabajo. Tenéis una expresión aquí que no recuerdo, en Asturias, que mal me da o algo así. Bueno, pues si tú pones en un lado la energía que te da y el trabajo para limpiar los tóxicos que te has comido con ese alimento, te sale al contrario. Y eso es un alimento, es un antinutriente. Pierdes más energía en deshacerte de lo que te has comido, en colorantes, aromas, etcétera, que la que te ha producido en realidad. El problema, dices, bueno, pues estupendo, así me adelgazo. Pero no, producen inflamación y al producir inflamación, vuelta a la rueda. Bien,
¿Cómo voy a identificar un nutriente de un antinutriente? Pues mira, la agricultura, tengo que saber si esa agricultura es correcta o esa agricultura está llena de tóxicos y de químicos. No es lo mismo una lechuga natural que una lechuga llena de tóxicos. Los tóxicos que te vas a comer, tu hígado los tiene que limpiar. Tipo de ganadería, pues si tú has inflado al ganado con tóxicos, cuando te comas ese cachopo de ese chato, vas a tener que limpiar esos tóxicos. Si la vaca o el gochu están limpios, vas a estar perfecto. Uno de los tóxicos más grandes que hay son los estrógenos que le meten a los piensos para retener líquidos, para que pese más la res. Otro tipo es la elaboración. ¿Lo transformo yo el alimento o lo compro yo procesado? Entonces, un mismo alimento se puede transformar en un antinutriente. ¿Qué significa? Que tenemos que aprender a leer las etiquetas. Y el glutamato, la sal y el azúcar nos lo transforman con nombres para que no identifiquemos. Así que hay que tener cuidado. Te ponen glutamato y ponen GMS, ya no sabes qué es glutamato. Te ponen natrium, ya no sabes qué es sal. No te ponen azúcar, pero te ponen ágave, panela, miel, sirope, maltodextrinas. Y dices, bueno, esto no tiene azúcar. Y son nombres camuflados. ¿Vale? Esto es lo que hablábamos antes. ¿Qué ocurre con nuestras dietas? Que la dieta industrializada se basa en darnos las calorías más rápidas, con los sabores más potentes y que nos cueste el mínimo trabajo posible digerirlas o procesarlas. Con lo cual lo tenemos complicado, si tenemos el problema de la inflamación ya adquirido. Otra pregunta. ¿Siempre la herencia es la que manda? ¿Sí? ¿Eso por qué hablamos hoy de esto? Yo lo que me gustaría que os fuerais hoy de aquí es que hay que luchar contra la grasa abdominal, contra esa inflamación, que para luchar contra eso necesitamos no comer azúcares rápidos o las mínimas veces posibles, necesitamos consumir aceites de pescado y necesitamos que nuestra dieta sea muy rica en colores, porque en los colores, como luego veremos, están los polifenoles, y los polifenoles, que son los colores de los vegetales, son los antiinflamatorios naturales que podemos consumir para bajar esa inflamación, ¿vale? Y también me gustaría que la gente que tiene que perder peso no sufra y no se estrese, porque si no ganará aún más peso, no sufra ni se sientan culpables, para no frustrarse y para no volverse agresivos contra uno mismo. Y entonces, ¿qué hago? No puedo perder peso, me da mucha rabia, entonces me como no un donuts, una bandeja de donuts. Dice, ya que no me adelgazo, pues reviento a comer, ¿vale? Porque a lo mejor el enfoque de tu dieta no es come menos y haz más ejercicio, sino come menos, haz más ejercicio y vamos a luchar contra esa inflamación que me produce resistencia a la insulina y que me altera todos los patrones hormonales de mi cuerpo, de manera que soy incapaz de dejar de comer porque tengo mucha fame y soy incapaz de sentirme fartuquín porque soy incapaz de saciarme, ¿vale? Entonces, si salimos con esa idea de aquí, hoy salimos genial, yo me voy muy contento, porque todo lo demás son detalles muy complicados de entender, porque no es nuestro trabajo, ¿no? Está bien verlo, pero ahí se queda. Entonces, siempre es la herencia la que manda, la que me va a producir obesidad, la que me va a producir cáncer, la que me va a producir alteraciones en la salud, la que me va a producir riesgo de las alteraciones de la salud. Siempre es la genética. Pues no, sí que hay mucha influencia en la genética, pero no, hay una cosa que es inducible
para modular esa genética que nos ha tocado, que es la epigenética, y eso lo modulamos con el deporte, o sea, con el estilo de vida y con el tipo de alimentación que tenemos. Entonces, si nosotros somos capaces de dejar que este señor de aquí, esto es el ADN, esta es nuestra herencia, de papá, de mamá y de toda la familia de atrás. Pues este señor es la epigenética. Si nosotros somos capaces de, a través de nuestro estilo de vida, o sea, ¿qué como a lo largo del día? Acordaros de desayuno como un rey, como un príncipe y cena como un pobre. Si soy capaz de aplicar esto que lo sabían ya nuestros tatarabisabuelos, solo aplicar la cronobiología, si soy capaz de ponerle colores naturales a mi dieta, vegetales de diferentes colores, frutas de diferentes colores, que nos van a aportar los antiinflamatorios naturales, que son los polifenoles, pues voy a estar luchando contra un factor genético de la inflamación, y si yo lucho contra la inflamación, ya voy a luchar contra la alteración de la insulina, contra la insulina que nos traía todos esos problemas. Y si soy capaz de inducir, de comer vegetales de todos los colorines del arco iris para activar este otro gen, voy a bajar la inflamación, porque ese es el gen de la antiinflamación, voy a eliminar la grasa de las vísceras y la voy a trasladar por debajo de la piel a la grasa beige, y me va a estar protegiendo de esa resistencia a la leptina, y no voy a pasar hambre, que es lo que queremos, ¿no? Porque sin pasar hambre es muy fácil mantener el peso. Bien, entonces el estilo de vida está muy relacionado con la genética y la epigenética. Este sería la inflamación y este sería la antiinflamación. Entre medio de estos dos indicadores de la inflamación, el resultado final es esta molécula o esta molécula, que no tiene nada que ver. Al final, el resumen es, si yo soy capaz de modular mi estilo de vida y de comer todos los colores que necesito en mi dieta, voy a reducir la inflamación visceral, que era la que me mataba, era la que poquito a poquito me mataba. Voy a reducir el apetito, ya es más fácil no pasar hambre con los polifenoles, y voy a reducir la resistencia a la insulina, que era consecuencia de la inflamación visceral, con la reducción de riesgo de cáncer, con la reducción de riesgo de hipertensión, de accidentes vasculares cerebrales, de infartos de miocardio, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos factores son inducibles. Bien. Pero la genética también tiene su peso. Y esto es la gente que tiene una trampa para las grasas, que es una hormona que se llama, bueno, es un gen que se llama el gen PLIN, que tiene un nombre muy divertido, el PLIN1, que va a producir una serie de, cuando el ADN, la información genética que hemos heredado de los padres, se traduce, va a producir una proteína, y esa proteína solo puede ser tres cosas: o estructural, nos construye, o enzimática, es una proteína que trabaja, o es un receptor de membrana, es una proteína que facilita la comunicación entre las células, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que hay gente que tiene una dotación genética con unas perilipinas que se expresan mucho, tienes muchas perilipinas y no te va a dejar movilizar las grasas. Al no movilizarse las grasas, vas a tener una baja eficiencia energética. Si no puedes quemar grasas, tu cuerpo va a decir: come, no podemos hacer energía, come. ¿Por qué? Porque parte de la energía que comemos la podemos utilizar directamente sin tener que procesarla por el hígado. Entonces, ahora si nos da tiempo de ver un poco de la diabetes, veréis que comemos, un porcentaje pequeño directamente lo utilizamos como energía, el otro entra dentro de la grasa, no puede salir, y el cerebro dice: oye,
que volvemos a tener hambre. Vuelves a comer, vuelves a utilizar un porcentaje pequeñito de esa energía, el resto de esa energía va a la grasa y el cerebro te dice, oye, que vuelvo a tener hambre. Entonces tienes una hiperfagia, estás todo el día comiendo porque todo el día tienes hambre. Y eso se rompe con la inflamación. Bien, genéticamente este es más difícil de gestionar, ¿no? Y luego están que tienen las personas que tienen pocas, ese gen poco expresado, y comen, y comen, y comen. Y esos son esos amigos que te gustaría apedrear, que comen, sobre todo esas amigas que te gustaría apedrear, que dicen, ay, pues yo como lo que me da la gana y mira qué finina que estoy. Pues esas están así porque le tocó una genética que les permite estar así. Sole, no me mires, ¿vale? No me mires. Vale. Bien. ¿Cómo solucionamos eso? Poniéndole colores a nuestra vida, a la alimentación. ¿De acuerdo? Poniéndole polifenoles, que son antioxidantes, con lo cual no vamos a tener gota, y además modulan la inflamación y la expresión genética. Y luego, si alguna vez habéis tenido media duda de qué es mejor, una alimentación natural, en la que los vegetales sean expuestos ellos solitos a la naturaleza, o una alimentación de invernadero, toda química, toda controlada. Fijaros, los polifenoles son el sistema inmunológico de las plantas, de manera que esa planta, cuanto más natural y más expuesta a virus, bacterias, insectos, etcétera, y hongos haya estado, más polifenoles va a generar, más nutritiva y antiinflamatoria va a ser. De manera que una cosa cultivada en extensión y una cosa cultivada al natural tiene más polifenoles, va a ser más amarga también, ¿eh? Va a tener más polifenoles la natural y va a ser más antiinflamatoria. Y luego vais a encontrar que una maravillosa hoja de lechuga, que parece que está hecha con una impresora, a una hoja de lechuga del huertín que tiene pues aquí un mordisquito de un caracol, aquí una picada de no sé qué. Esas heridas que alrededor se ve un poco de hoja seca, esto que veis en esta foto son salicilatos. Y esos salicilatos naturales que ha generado la planta son antiinflamatorios. ¿Sí? De manera que está claro, lo natural es mejor. Estos son todos los colores que se deben por los antiinflamatorios. No todos los polifenoles, no todos los colores son antiinflamatorios, sí, pero sí todos los polifenoles, todos los colores son antioxidantes naturales. ¿Bien? Otra cosa que nos produce obesidad es tener el intestino enfermo. Si tenemos el intestino desestructurado, va a entrar a nivel de sangre, en realidad no a sangre, sino al sistema linfático, que es por donde viajan las grasas, una parte de una bacteria, que es la cápsula de las bacterias que le llaman gram negativas, que se llama lipopolisacárido, ¿vale? Entonces, si esto es en el intestino y esto que vemos aquí súper aumentado, es lo que tapiza el intestino, la mucosa del intestino. Si eso está desestructurado, sano, desestructurado, va a haber inflamación y va a haber intestino permeable. De las cosas que van a pasar ahí dentro, va a ser una cosa que se llama lipopolisacárido. Es una parte de las cápsulas de las bacterias. ¿Qué son las bacterias? Las bacterias son los bichitos que nos ayudan a vivir. Las vacas, ¿qué comen? Hierba. La hierba, ¿qué lleva? Mucha celulosa. Si no tuviera las panzas llenas de bacterias que hacen fermentación, la celulosa no la podría alimentar a la vaca y transformarla en azúcar, ¿sí? Porque habéis visto qué hermosas que están comiendo solo verde. Por eso aquí decís, no, si yo ya como verde, porque como la vaca come prao, que es verde, yo me como a la vaca, que había sido hierba, ¿no? Bueno, tiene su
su gracia, pero no funciona así. Bien, pues este lipopolisacárido, que es esta cosita de aquí, el cuerpo la identifica, la lee, y entonces va a activar el gen de la inflamación, porque el cuerpo se cree que nos está atacando una bacteria, y entonces nos inflamamos. ¿De acuerdo? Lo mismo que ocurre con las grasas saturadas, el ácido palmítico, por ejemplo, que tomamos en toda la bollería industrial. El lipopolisacárido y el aceite de palma activan el sistema inmune de la misma manera, y además inflaman el cerebro. No inflaman la grasa visceral, sino que inflama el cerebro, con lo cual es imposible que te desconectes del apetito. ¿Sí? Comer grasas malas da más hambre, inflama. Tener una mala salud intestinal da más apetito e inflama. Y si inflama, tenemos obesidad. Este es el equilibrio entre las diferentes grasas, lo que comemos y lo que gastamos. Si hay un equilibrio, estamos bien. Si se desequilibra, vamos a estar mal. Si mi cerebro, porque está inflamado mi grasa, no se entera que ya comí y sigo comiendo, al final me voy hacia aquí. Eso es el balance energético. ¿De acuerdo? Comemos grasa, desmontamos la grasa o lo que sea, volvemos a montar lo que hemos comido, ¿no? Y transportamos y distribuimos lo que hacía el intestino. Este es un ejemplo de cómo esa grasa, si no se puede mover del almacén, no se va a producir energía. Y eso es ese hambre metabólica que tenemos por la inflamación en el tejido graso. Y no nos saciamos. Una de las consecuencias de la obesidad, sí o sí, va a ser la diabetes, ¿no? La diabetes de tipo 2. Entonces, va a producir una desregulación general a nivel hormonal, la diabetes. Entonces, tenemos que entender que la diabetes es un síndrome de mala gestión de la energía, ¿sí? Porque si hay resistencia a la diabetes, el cerebro no se entera que ya comimos y seguimos teniendo hambre, el intestino se inflama, hacemos otra vez, la grasa se inflama, volvemos a hacer resistencia a la insulina, se genera una trampa a las grasas, lo que comes se queda en la grasa y no puede utilizarse para quemar, y volvemos a cerrar el ciclo, y hambre, y come. Fijaros, la insulina va a producir un metabolismo correcto de todo el cuerpo, fijaros estos chicos, qué correctos que están, va a mantener el peso, no va a hacer que comamos más de la cuenta, y cuando comemos vamos a saciarnos cuando toca, va a mantener eso. Entonces, ¿qué ocurre en el cerebro? Cuando funciona bien el cerebro, la insulina, ¿qué hace? Hace que comamos menos y hace que quememos bien. ¿Y en el cuerpo qué hace la insulina? Pues lo que hace es que tanto el hígado, el músculo como la grasa mantengan los niveles de azúcar en sangre y de mantenimiento de la energía correctamente. Y todo eso es lo que nos altera la inflamación intestinal. Bueno, la inflamación en la grasa. En resumen, ¿qué ocurre cuando se mezcla la diabetes y la obesidad? Lo que os decía antes. Como es un desbalance de la economía energética, comes solamente un porcentaje muy poquito de esa comida la podemos transformar en energía y el resto lo guardamos en la grasa. Pero es un porcentaje muy pequeño. Entonces volvemos a tener hambre. Que si tu cerebro tiene hambre, dices, come, vuelvo a comer, otra vez un porcentaje pequeñito y el resto a la trampa de las grasas, y
continuamente comemos y seguimos teniendo hambre y lo que comemos lo guardamos todo, sobrecarga ponderal. Bien, ya os avisé que era un tema complicado, ¿sí? Pero si os acordáis de que toda esa alteración hormonal sale por inflamación en el tejido graso y por resistencia a la insulina, y que el origen es el comer azúcares demasiado rápidos y grasas de mala calidad que van a producir inflamación en el tejido graso, en el cerebro, en el hígado, en el páncreas y alteraciones en las arterias. Si acordáis de eso, tenéis que acordaros que para deshacer ese embrollo tenemos que poner alimentos de colores en nuestra dieta, tenemos que movernos, tenemos que no comer, si puede ser, alimentos procesados, tenemos que desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un pobre y dormir. Y con esas premisas y el ejercicio, y con esas premisas conseguiremos bajar la lipoinflamación, normalizar los patrones hormonales de apetito y saciedad y minimizar el riesgo de esas enfermedades degenerativas que hemos hablado, incluido el cáncer. Y bueno, sí, ahora entraríamos en las preguntas, ruegos y preguntas. Si tenéis alguna duda o queréis que comentemos algo, este es el momento. Claro, porque sí, hay métodos para medir la inflamación visceral. Se mide la leptina en sangre. Si la leptina en sangre está muy elevada, es un indicador que tienes mucha grasa visceral y, lógicamente, inflamación. Si mides el nivel de insulina en ayunas, puedes hacer un perfil de insulina y triglicéridos y hacer el cociente y te indica cuál es el nivel de resistencia a la insulina, cuánto está alterado el patrón hormonal del que estamos hablando y el riesgo teórico. Importantísimo los horarios de comida y qué comemos en esos momentos. Si eres una persona que te gustan las cosas dulces, el mejor momento de tomarlo es solo por la mañana, en el desayuno. Y si eres una persona que no duermes bien, en la cena no debes tomar nunca carnes rojas, ni frescas ni en embutido. Los debes de tomar en el desayuno o en la merienda, bueno, en la comida. Y por la noche carnes blancas o pescado o cosas ligeras. Y colores. La hora de la cena sana desde el punto de vista hormonal es entre las 5 de la tarde y las 7 y media de la tarde. Te voy a decir algo. Cuando alguien en este planeta quiere hacer un estudio de cronobiología y necesita individuos que son cenadores tardíos, vienen a España a seleccionar a las personas, porque cenamos muy tarde. Es un desastre hormonal y es un desastre metabólico lo que hacemos nosotros. A las 8 deberíamos de acabar de cenar. Para acostarse como mínimo 2 horas después. 2 horas después. Claro, pero si te acuestas a las 12 o a la 1, puedes hacer una recena
de 80 a 90 calorías, una manzana, unos cereales, sí, una sobrecena, pero de 80 a 90 calorías, que es nada, que te aporte triptófano, que te induce el sueño, porque hay dos hormonas que son enemigas, una es la melatonina y otra es la insulina. Cuando una está aquí, la otra está aquí. Cuando otra está aquí, esta está aquí. Y si yo ceno muy tarde, obligatoriamente voy a tener elevada la insulina. Entonces, la melatonina no va a hacer bien su trabajo. Mirad, ¿sabéis lo que hacen los turistas cuando vienen aquí? Que comen, se ponen a comer a las 12:30 y a cenar a las 7 de la tarde, 7:30. Oye, pues son raros y hablan extraño, pero tienen razón. Entonces, tendríamos que desayunar bien y de cuchillo y tenedor por la mañana. Yo cuando a alguien le digo, mira, vas a desayunar huevos, vas a desayunar bacon, vas a desayunar queso, se quedan así y dicen, sí, pero solo en el desayuno. Y la cena, nada, ligerito, verduritas hervidas, compotas, caldines, algún ave, pescadín. Las comidas, el problema es que depende cómo estés. De hecho, nosotros no deberíamos comer todos los días, porque antes no comíamos todos los días. Y entonces cuando comíamos hacíamos un atracón y así nos manteníamos bien. Pero si tú haces comidas separadas entre 4 y 5 horas, siempre vas a tener mucha salud en general. Si quieres hacer un control hormonal, sobre todo en la perimenopausia y en la menopausia, cuando los estrógenos bajan suavemente, a partir de los 35 empiezan a bajar los estrógenos, muy poquitos, hasta que en este país sobre los 47, 49 empieza la perimenopausia y la menopausia de media a los 53, ¿no? Pues cuando empieza a bajar los estrógenos, empiezan a subir los niveles de insulina. Entonces es el comentario de siempre. Hombre, si yo siempre había perdido los kilos de una manera muy fácil y ahora no hay manera de bajar esos kilos. Es por ese pelín más de insulina que tienes al bajar los estrógenos. Entonces, ¿qué ocurre? El antagonista de la insulina es el glucagón. Que cuando producimos insulina, cuando tomamos azúcares. Cuando producimos glucagón, cuando comemos proteínas. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Ejercicio y un poquito más de proteínas en tu dieta para producir un poquito más de glucagón en la dieta. Y sobre todo, no tomar hidratos de carbono rápidos, ni azúcares refinados, porque eso la dispara y luego disparará la inflamación y la obesidad y la resistencia a la insulina. Hidratos de carbono rápido es lógicamente el azúcar y todo lo que ponga maltodextrinas, etcétera, en la composición. Alubias y todo, alubias, faves, etcétera, con tiempos de cocción muy rápidos, muy largos, que hayan deshecho lo que sería la semilla. Entonces ahí se ha hidrolizado mucho los hidratos de carbono. O sea, lo que son las legumbres, con un tiempo de cocción aceptable, son hidratos de carbono medios, no son muy rápidos, pero si los haces por ejemplo, los vascos, ¿conocéis la alubiada que hacen? Bueno, esas judías están hechas durante muchísimas horas y cuando se la tomen es prácticamente una sopa. Esos son hidratos de carbono rapidísimos. Ahora, si las tomas hervidas y en una ensalada, como cuando haces una ensalada fría, no son tan rápidos. Otro ejemplo, zanahoria. La zanahoria cruda es una maravilla. La zanahoria hervida son hidratos de carbono rápidos, porque es súper dulce. Hay que tener cuidado.
todo lo que son harinas refinadas y azúcares refinados, incluidas las melazas, ágave, panelas, etcétera, azúcares, azúcar moreno, azúcar integral, todo son hidratos de carbono rápidos y disparan la insulina. Mermeladas, todo eso dispara las insulinas. Lentos, tubérculos, depende cuál y cómo lo cocines, ¿eh? Una patata puede ser, si la haces al horno, se dispara el índice glucémico, y si la haces frita es un índice glucémico medio. Y cocida también medio, hervida también medio. Lo peor en el horno. Curioso, ¿eh? Entonces engorda menos. ¿Sabes por qué? Porque no la digerimos. Cuando cogemos patata y la enfriamos y la tomamos fría, como en las ensaladas de verano, etcétera, lo que hace la patata es, al enfriarse, una vez hervida, los almidones de la patata, al enfriarse, hace una cosa que se llama generación retrógrada de almidones, y cambia la estructura y no somos capaces de digerirla. Entonces, te das fartuquín, pero no la puedes asimilar, y la asimilan las bacterias del intestino. Como comas mucho, te vas a inflar y vas a tener muchos gases, pero si es poca cantidad de patata, es estupenda para la salud intestinal, porque se transforma en un almidón no hidrolizable que lo aprovechan las bacterias y te van a dar salud intestinal. Y tendrás, si tu problema es la diabetes, pues tendrás unos niveles de azúcar más bajos. Como si mezclas mucha fibra vegetal. La fibra vegetal hace que el azúcar se secuestre y no entre en sangre tan rápido. Entre de gotita a gotita. Como entra de gotita a gotita, no en bolus, lo que hace es que no produce tanta insulina. El problema es los picos de insulina. Licuados, ¿sí? Licuados y zumos. No tiene el mismo índice glucémico una fruta comida a mordiscones que comida en un zumo, licuada, aunque sea natural. Es peor desde el punto de vista hormonal tomada en licuado. ¿Por qué? Porque haces que los azúcares que llevan las frutas, que llevan muchos azúcares, al estar predigerido, porque está triturado, el bolus de azúcar sea más alto y el páncreas tiene que producir más insulina y tienes el pico de insulina. O sea, es más sano comer la fruta a mordiscones. ¿Qué más? ¿Más dudas? Acordaros del pescado, del aceite de pescado y de los polifenoles, del color de las frutas, o sea, de las verduras y de las frutas. Es lo único que tenemos para bajar esa inflamación y romper esa inflamación que nos matará sí o sí a nivel de grasa hormonal. Y tarda eso, 10 años, ¿eh? Una vez llegas a la cuarentena, que ya lo tienes todo el lío, en 10 años te enfermas. ¿Vale? Pues muchas gracias. Buenas tardes. Diablo.
Ya. Bueno, pues hasta aquí esta interesante charla que hemos vivido a través de Radio Narcea con Rafael Hidalgo Fernández. Hemos hablado de salud hormonal y obesidad. Queremos mandar un saludo a todos aquellos de ustedes que nos han estado siguiendo, que nos han saludado, como a María del Mar Arias, a Esther de la Hoz, a Antonieta Leiva, María José Raneros, Nacho Fontaniella, muchos de los que nos han saludado en nuestro Facebook, a los que les agradecemos que hayan estado en nuestra compañía, en sintonía a través del 107.5, lo han podido seguir escuchando, y a través del Facebook de Radio Narcea. Y vamos a hablar, si podemos, con Rafael Hidalgo, el que ha sido el ponente. Le dejamos que está terminando de recoger el ordenador. Pues hemos hablado de la importancia, nos ha hablado sobre todo de la importancia que es el estrés, el tener una vida pues con poco estrés para todo, ¿no? Eso es fundamental. Se lo vamos a preguntar ahora a Rafael. Esta charla se enmarca dentro del proyecto Promoción de la Salud que está llevando a cabo durante todo el año a través de la Ortopedia Pereda, y ya lo tenemos con nosotros. Enhorabuena, gracias por estar con nosotros. Han sido muchos nos decías al principio que es muy importante llevar una vida baja de estrés, ¿no? Que eso es básico para todo, ¿no? Eso es. Es fundamental. Y decíamos también, nos decías que bueno, dependiendo de cómo es cada metabolismo, cada cuerpo, que necesita un determinado equilibrio, ¿no? ¿Cómo sabemos el equilibrio que necesita nuestro cuerpo? Es decir, ¿cómo sabemos si nos es mejor tomar más proteína, más hidratos de carbono? ¿Hay alguna fórmula para averiguar qué pide nuestro cuerpo? Bueno, mira, en la primera pregunta, tomando la primera pregunta, lo que hay que tener en cuenta es que tenemos un estrés neurológico, emocional, que es el de relación con la vida, y tenemos un estrés metabólico inflamatorio. Entonces, el estrés emocional y el estrés emocional sobre el que podemos actuar, ¿verdad? Relacional, pues vamos a tener que actuar pues manteniendo nuestros objetivos, sociabilizándonos, riéndonos, durmiendo las horas que corresponda, etcétera. Y el estrés metabólico, ahí lo vamos a estudiar de dos maneras. Una, lógicamente no tenemos que hacer que la insulina se dispare, con lo cual lo que vamos a comer para todo el mundo, el metabolismo es uno, menos para la gente que tiene las perilipinas muy expresadas, que entonces tiene una trampa doble de las grasas. Entonces, menos para esa gente, todo el metabolismo es el mismo, y tenemos que la idea es mantener a raya los picos de insulina, y eso es qué cantidad de hidratos de carbono en una sola comida, y sobre todo hidratos de carbono rápido en una sola comida, todos, controlar eso. Y luego la inflamación, que va a ser un proceso tanto a nivel de la mucosa digestiva como a nivel de tejido graso. El tejido graso vuelve a ser el lío de si la composición de hidratos de carbono rápidos y de grasas saturadas, qué es lo que yo como, por un lado, y a nivel intestinal ahí entra qué alimentos me van a sentar mejor o no. Ir haciendo un poco, probando que aquello que nuestro cuerpo reacciona mejor, ¿no? Eso es, todo lo que te produzca inflamación va a ser contrario a lo que a la salud hormonal y a la salud de la economía energética. Nos has hablado antes de la verdura. Aquí en nuestra zona, en Cangas, pues tenemos mucha gente tiene huerto, y la diferencia que hay entre esa verdura que podemos comprar, que está en el supermercado industrializada, y esa de pequeña cosecha, que tiene muchas más cualidades, ¿no? Tiene más nutrientes, y los nutrientes que nos ocupan en este momento son los polifenoles. Si os habéis dado cuenta, de un tiempo para acá, las verduras, ensaladas, rúnculas, escarolas, etcétera, no son tan amargas, o las endivias, no son tan amargas como lo eran hace
20 años. Claro, ¿por qué? Porque el paladar de la gente está más educado gracias a la alimentación industrializada hacia lo dulce que hacia lo amargo. Pero ese amargo venía de los polifenoles. Es la parte buena, digamos. Es la parte antiinflamatoria y antioxidante de los colores de la planta. Entonces, los polifenoles en las plantas son el sistema inmunológico de la planta. Pues una planta cultivada en exterior, cultivada sin productos químicos, etcétera, se ve más expuesta a virus, hongos y bacterias que lo que van a hacer es estresarla, y al estresarla va a producir más polifenoles, de manera que, como nosotros lo que queremos es esos polifenoles, van a ser mucho más nutrientes y mucho más antiinflamatorios que esas plantas que no tienen gusto, no son amargas, etcétera. Me llamaba mucho la atención que cada día más comemos con la vista, las grandes superficies se encargan de ponernos la verdura, las frutas allí puestas, pero sin embargo esas pequeñas, digamos, defectos, entre comillas, que tiene por ejemplo una lechuga, que antes nos comentabas, ¿no? Ese seco que tiene, que es bueno, ¿no? Es precisamente lo que utiliza la planta como para, digamos, cicatrizar, ¿verdad? Y que nos aporta a nosotros también. Eso es. Entonces, el que se exponga, el que se estrese va a producir polifenoles, y esas pequeñas heridas de los ataques de los insectos se cicatrizan con salicilatos, y los polifenoles y los salicilatos, cuando nosotros los consumimos, son los antiinflamatorios naturales y antioxidantes naturales que necesitamos para luchar contra esa inflamación visceral que nos va a enfermar. La importancia de Cangas, que tenemos buena huerta, de consumir los productos locales y de no comer mucho con la vista. Algo me ha llamado también la atención, que es el cacahuete, que es muy malo, ¿no? Sí, el cacahuete es muy rico en una grasa que es ácido araquidónico. Que lo consumimos mucho también con la cervecita, cambiamos cacahuetes por almendras y nueces, o nueces y avellanas. Y aquí también tenemos unas avellanas muy buenas, y a ser posible crudas, ¿no? Crudas. Y por último, para terminar así un breve resumen, hoy me he entrado de un nuevo concepto que es la hipogenética. Me ha parecido muy epigenética, perdón, un concepto. ¿Cuál es el secreto que esconde Bueno, el secreto y la gran suerte es que nosotros como especie tenemos un ADN muy especial, ¿no? Valga la redundancia, que es que tenemos pocos genes, pero somos capaces de leer ese gen de diferentes maneras. Entonces es como si se nos ampliase nuestro genoma. La epigenética es el efecto ambiental sobre la lectura, para bien o para mal, de ese ADN que hemos heredado de nuestro padre y nuestra madre. Entonces, una persona que tiene una tendencia a morir por un infarto, y que su abuelo o su padre antes de los 50 tuvieron un infarto, fatal o no fatal, si tú controlas esa insulina, esa glucemia y esa inflamación, y consumes polifenoles, omegas, etcétera, vas a modificar la expresión de ese gen de manera protectora. Es decir, y al revés. Que por la genética no estamos condenados a que nos pase determinado tipo de enfermedades, pero y conociendo esto es algo valioso el saberlo para poder modificar, ¿no? A través de eso el consumo y... La epigenética es presión epigenética. Necesita mucho tiempo, por eso tiene que estar incluido en tu estilo de vida, para que te modifique la expresión de esos genes. Y por último, para finalizar, bueno, pues algo que nos has dicho que todos sabemos y que pocas veces aplicamos, ¿no? Que es el desayunar como un rey, creo que nos decías, comer como un príncipe y cenar como un pobre. Es un principio que funciona, ¿no? Es una máxima si se cumple. Es una máxima de salud. Pues Rafael, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por esta interesante charla y por haberlo contado también a través de Radio Narcea. Gracias. Pues venga, muchas gracias. Gracias a todos. Y a todos ustedes, pues nos vemos en otras conexiones siempre interesantes que les ofrece esta casa a través de nuestro Facebook, y como siempre 24 horas al día a través de su dial 107.5, donde pueden escuchar toda nuestra programación. Gracias, buenas tardes, adiós.